Edmund Kemper, cuyo nombre completo es Edmund Emil Kemper III, es un criminal estadounidense conocido por ser uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Nació el 18 de diciembre del año 1948 en Burbank, California. Kemper cometió una serie de brutales asesinatos en la década de 1970 que le valieron el apodo de Cop Killer, el asesino de universitarias. Bienvenidos, soy Diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. Antes de seguir tenéis toda la biografía empleada para hacer este vídeo en la descripción y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado para seguir apoyando a este canal a seguir creciendo. Y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas. Desde una edad muy temprana, Kemper mostró signos de comportamiento perturbador. La relación con su madre, Clarence Kemper, fue particularmente turbulenta. Ella lo menospreciaba constantemente, lo llamaba estúpido y le decía que nunca lograría nada en la vida. También lo castigaba y humillaba públicamente. Esta relación negativa generó en Kemper un profundo resentimiento hacia las mujeres en general y especialmente hacia su madre. Cuando tenía 9 años, sus padres se divorciaron y él fue criado principalmente por su madre. En contraposición, Kemper tenía una relación más positiva con su padre. Después de dicho divorcio, él y su padre se comunicaban ocasionalmente y compartían intereses en común en ciertas áreas, pero su padre se mudó a otro estado, lo que dejó a Kemper con un sentimiento de abandono y rechazo. Esta separación podría haber contribuido a sus problemas de autoestima y a su deseo de ganar control y poder sobre las mujeres, como un intento de compensar su sensación de impotencia. A los 10 años, Kemper mató a su gato con un cuchillo. Este tipo de comportamiento es considerado un indicador temprano de una posible conducta antisocial. La crueldad hacia los animales a menudo se correlaciona con una falta de empatía y un desapego emocional, lo que puede ser un factor de riesgo en el desarrollo de comportamientos violentos hacia humanos. Como vemos, desde joven, Kemper mostró interés en la muerte y en el trabajo policial. Coleccionaba revistas y libros sobre crímenes y asesinatos, y a menudo visitaba la comisaría local para hablar con los agentes. Esta fascinación podría haber sido una manera de satisfacer sus deseos de control y poder sobre otros, ya que veía a la policía como figuras de autoridad y control. Con tan solo 15 años asesinó a sus abuelos. Por ello fue declarado mentalmente enfermo y enviado a la Unidad Estatal de Destacadero para Criminales Dementes en California. Esta institución psiquiátrica estaba destinada a tratar a individuos con trastornos mentales y problemas emocionales graves. Durante su estancia en Atascadero, Kemper fue sometido a una serie de evaluaciones psiquiátricas y psicológicas para poder llegar a determinar su estado mental y su nivel de peligrosidad. A pesar de la gravedad de su delito y la naturaleza violenta de su comportamiento, Kemper logró presentarse como cooperativo y tranquilo durante su tiempo en dicha institución. Se sometió a terapia y participó en programas de tratamiento diseñados para abordar sus problemas emocionales y de comportamiento. Sin embargo, es importante destacar que algunos profesionales de la salud mental y psiquiatras que lo evaluaron consideraron que Kemper no estaba completamente rehabilitado y que seguía siendo una preocupación en términos de su comportamiento futuro. A medida que pasaron los años, dichos médicos y psiquiatras se pararon a debatir si Kemper debería ser liberado. Algunos creían que había experimentado cierta mejora y que podría reinsertarse en la sociedad de manera segura, mientras que otros sostenían que su naturaleza violenta y sus antecedentes criminales lo convertían en un riesgo continuo para la comunidad. Finalmente, ya en el año 1969, a la edad de 21 años, Kemper fue liberado de dicha institución psiquiátrica. Después de su liberación, Kemper se mudaría a vivir con su madre en California. Esta convivencia reavivó las tendencias en su relación ya problemática en el pasado. Carnell Kemper continuó criticándolo y menospreciándolo, lo que exacerbó su resentimiento y desprecio hacia ella. Kemper tuvo varios trabajos, incluido uno como operador de radio en un departamento
salvamento de carreteras. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por mantener dichos empleos y establecer relaciones sociales, esto fue prácticamente inútil. Su baja autoestima y sus problemas emocionales lo llevaron a tener dificultades para encajar en la sociedad. También Kemper durante esta época experimentó una atracción sexual hacia las mujeres, pero sus problemas emocionales y la relación negativa con su madre influyeron en la forma en la que percibía a las mujeres en general. Su obsesión con la figura materna y ese deseo de control y poder sobre las mujeres jugaron un papel muy importante en sus crímenes posteriores. Entre mayo de 1972 y abril de 1973, Edmund Kemper llevó a cabo una serie de asesinatos atroces que conmovieron a la comunidad y dejaron un rastro de horror. Kemper se había ganado el apodo el Code Killer debido a su enfoque en mujeres jóvenes universitarias. Cometió estos crímenes con un patrón metódico y sádico. Utilizando su gran estatura y su capacidad para parecer inofensivo, Kemper elegía víctimas a las que consideraba vulnerables y fáciles de manipular. A menudo ofrecía transporte, autostopistas o engañaba a sus víctimas para que entraran en su vehículo, ganándose su confianza con charlas aparentemente amigables. Una vez que las víctimas estaban en su poder, las llevaba a un lugar aislado donde llevaba a cabo sus horribles actos. El modus operandi de Kemper incluía la estrangulación como método principal para matar a sus víctimas. Después de asesinarlo, cometía actos de necrofilia y mutilación post-mortem. También describió más tarde cómo disfrutaba de esa sensación de control y poder que ejercía sobre ellas, revelando su perverso placer en la comisión de estos crímenes. Kemper tenía un coeficiente intelectual alto que se estimaba alrededor de 145, lo que lo situaba en la categoría de superdotado o genio. A pesar de esta inteligencia, utilizó esta capacidad, como vemos, para manipular y engañar a sus víctimas y a las autoridades. La brutalidad y el sadismo de sus asesinatos dejaron a las autoridades y a la sociedad completamente desconcertadas y aterrorizadas. La comunidad de estudiantes y residentes locales estaban en estado de alerta constante, consciente de la presencia de un asesino en serie activo en su medio. Los esfuerzos para atrapar al perturbador se intensificaron, pero Kemper lograría evadir la captura durante un tiempo. Finalmente, los asesinatos llegaron a su fin cuando Kemper cometió los horribles asesinatos de su madre y una amiga suya en el año 1973. Luego de estos crímenes, decidió entregarse a la policía y confesó sus crímenes anteriores. El asesinato de la madre de Edmund Kemper, Gladmer Kemper, y su amiga Sally Hallett fue el 20 de abril de 1973. Después de una acalorada discusión con su madre, los años de resentimiento y rabia acumulados por parte de Kemper parecieron alcanzar un punto crítico. Armado con un martillo, acechó a su madre mientras dormía y la golpeó con violencia. Este acto de brutalidad y agresión reflejó el alcance de su ira contenida y su deseo de venganza. La decapitación del cuerpo de su madre después de la muerte y sus actos de necrofilia ilustran un nivel de depravación y falta de empatía que es difícil de comprender. Kemper no solo cometió un asesinato, sino que también profanó el cuerpo de su propia madre en un acto de extrema deshumanización. La invitación a la amiga de su madre, Sally Hallett, y su posterior asesinato siguió un patrón similar. Después de cometer estos crímenes atroces en su casa en Santa Cruz, California, Kemper se embarcó en un viaje en automóvil hacia Pueblo, Colorado, donde tenía familiares. Durante su viaje realizó una serie de llamadas telefónicas que finalmente llevaron a su captura. Kemper llamó a su abogado John Space y confesó los asesinatos de su madre y su amiga. Le contó detalles escalofriantes sobre los crímenes que había cometido y expresó su deseo de entregarse a la policía. El 21 de abril de 1973, después de varios días de estar en la carretera y tras una serie de llamadas telefónicas con su abogado y la policía, Kemper finalmente llamó al departamento de policía de Pueblo y habló con el oficial Al Albert. Confesó los asesinatos de su madre y su amiga y proporcionó detalles sobre el resto de sus crímenes. Aparentemente, Kemper estaba agotado y emocionalmente abrumado por lo que había hecho y decidió que era hora de enfrentar las consecuencias de sus acciones. El oficial de policía se aseguró de mantener a Kemper en línea y lo convenció de que se entregara pacíficamente. Kemper se mostró cooperativo y dispuesto a enfrentar la justicia. A la mañana siguiente se rindió a la policía en un teléfono público, donde fue arrestado sin incidentes.
El juicio comenzaría el 23 de octubre del año 1973 en California. Fue juzgado por 8 cargos de asesinato en primer grado, 6 por los asesinatos previos de jóvenes mujeres y 2 por los asesinatos de su madre y su amiga. Su confesión detallada, junto con la evidencia física y testimonios de testigos, conformaron la base del caso en su contra. La defensa de Kemper se centró en argumentar que estaba legalmente loco en el momento de los asesinatos debido a su trastorno mental. Sin embargo, los informes psiquiátricos presentados durante el juicio generaron un debate sobre su estado mental en el momento de los crímenes. Durante el juicio se presentaron testimonios de expertos en psicología y psiquiatría que evaluaron la salud mental de Kemper. Algunos expertos testificaron que tenía trastornos de personalidad, pero que era capaz de distinguir entre el bien y el mal, lo que debilitó la afirmación de que estaba loco. Finalmente, Kemper se declararía culpable de todos los cargos y reconoció su responsabilidad en los crímenes. Durante el juicio expresó arrepentimiento y habló sobre sus motivaciones y acciones de manera detallada, proporcionando una visión aún más aterradora de su psicología. El 1 de noviembre del año 1973, después de solo 5 de deliberación, el jurado encontró a Edmund Kemper culpable de todos los cargos de asesinato en primer grado. Fue por ello condenado a cadena perpetua en la institución correccional estatal de California en Vacaville. Dado que la pena de muerte se suspendió temporalmente en California en ese momento, Kemper no enfrentó la pena capital por sus crímenes. A lo largo de su tiempo en prisión, donde a día de hoy aún sigue, se sabe que participó en varias actividades y programas dentro de la prisión, y también tuvo interacción con otros reclusos y personal penitenciario. Se involucró en terapia y programas de tratamiento diseñados para tratar problemas de comportamiento y abordar cuestiones psicológicas. Kemper también fue objeto de estudio y análisis por parte de profesionales de la psicología y la criminología, debido a la naturaleza inusual y extrema de sus crímenes. La historia de Edmund Kemper ha influido en varias películas, series de televisión y libros que tratan precisamente de crímenes y asesinos en serie. Por ejemplo, ha sido representado en la serie de televisión Mindhunter de Netflix, que explora el desarrollo de la psicología criminal y la creación de perfiles de asesinos. En resumen, Edmund Kemper es un conocido asesino en serie que cometió una serie de brutales crímenes en la década de 1970. Su historia está marcada por una infancia problemática, relaciones familiares tensas y una obsesión por la violencia y el control. A pesar de su inteligencia y habilidades de manipulación, fue arrestado y cooperó con las autoridades. Y así concluye nuestro vídeo. Si esta historia te ha intrigado, te invitamos a seguir investigando y descubrir más sobre este misterioso criminal. Déjanos saber en los comentarios qué te ha parecido este vídeo y no olvides suscribirte así como a dar like si aún no lo has hecho para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene.